propuestas y transparencia para un mejor Congreso, para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Congresales 2020. 12:41, estamos en Elige Bien con Nidia Vilches. Ella es postulante al Congreso de la República por el Partido Aprista Crono. Bienvenida. Muchas gracias, Fátima, y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias. ¿Qué opina? ¿Cómo responderle a la ciudadanía que ha confiado en 5 congresistas para el anterior periodo y que todos se encuentran cuestionados de alguna forma? El Parlamento es una institución que no tiene, apoyo de la población, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Quisiéramos nosotros que cambie ese contexto y que se legisle a favor de la gente, a favor del problema que tienen las personas. Por eso mis planteamientos en esta mañana, y empezamos por el tema de la mujer. Hasta ayer, probablemente 158 feminicidios, asesinatos de mujeres. Y no hemos terminado el año 2019 y ya vamos promedio 13 asesinatos por año. Por mes. El año pasado, ya superamos la cifra del año pasado lo hemos superado grandemente, pero miremos qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo bien. El Parlamento ha aprobado una ley respecto a la ley de salud mental. Eso lo ha aprobado en abril de este año. Hasta el momento no sale la reglamentación. Si bien es cierto, han incorporado un presupuesto a nivel del Ministerio de Salud, pero el trabajo tiene que estar a nivel nacional. Dicen las estadísticas del mismo Ministerio de Salud que cerca de 4.600.000 personas requieren de atención de salud mental. Y no estamos hablando que estemos locos, sino de prevención en salud mental. Esto tiene que ir acompañado con recursos. La función de un parlamentario es de fiscalización. Por tanto, requerimos que esta ley de salud mental se reglamente. Por otro lado, como medida preventiva para evitar el tema de los feminicidios. Y otros actos de violencia, también. Porque no solamente es esto. Hemos visto una señora agrede a un portero o a un señor que hace el servicio de vigilancia en un edificio y lo trata desde la A hasta la Z, claro, denigrando su condición humilde. Entonces, eso también es agresión. Por tanto, creo que deberíamos trabajar punto 1. Punto 2. A nivel nacional se ha trabajado exitosamente, diría, los centros de emergencia mujer. ¿Exitosamente? Diría yo exitosamente porque desde su creación hasta el momento han ido acogiendo distintos casos. Sin embargo, creo que ya llegamos al modelo que se ha trabajado. Debe replantearse la forma como deben trabajar los centros de emergencia mujer. Hoy trabajan en las comisarías, pero no se abastecen, no es suficiente, y lo único que están haciendo es recoger casos, recepcionar, pero no estamos trabajando en la solución de todos estos casos de violencia que están recibiendo a nivel nacional. De tal medida, creo que es muy importante este trabajo. Ahora, las mujeres requieren un recurso para poder dejar a quien las violenta todos los días. Me he reunido con la presidenta de los comedores populares. Y dígame por favor a la señora María Ruiz de Santillán, que ha logrado de la asignación que reciben de los municipios, o sea, del Estado, hoy ha promovido junto con Foncodes un crédito de 2 millones de soles y están constituyendo pequeñas y microempresas con sus asociadas. A eso debemos trasladar los programas sociales. Y eso tiene que ser vigilancia también para otorgar recursos a las mujeres para salir de la violencia. Claro, usted mencionaba el tema de los centros de emergencia mujer que recepcionan. ¿Qué hacemos con la falta de investigación? Porque muchas mujeres que mueren son personas que ya han denunciado con anterioridad y que no se ha iniciado ningún proceso ni siquiera de investigación preliminar y solamente ha quedado con la recepción de la denuncia, el acta policial y hasta ahí. Y el observatorio del Ministerio Público también lo registra, pero ahí está cómo el sistema de justicia, desde la denuncia policial, la fiscalía, el Poder Judicial, no están hablando el mismo idioma para poder ser efectivos en la prevención de los asesinatos de mujeres, porque muchas de ellas pusieron la denuncia
y nunca se les dio ni siquiera protección. ¿Y cómo atacar ese problema? Por tanto, necesitamos reformular el programa de los centros de emergencia mujer y que tanto el sistema de justicia pueda ser más efectivo en prevención de la violencia, complementado con el trabajo de prevención de salud mental. Mira, el trabajo riquísimo que debe hacer el Estado, pero cada uno en forma individual no puede hacer un trabajo efectivo. Ni los gobiernos locales, los gobiernos regionales o el gobierno nacional, los 3 niveles de gobierno. Sí, y hablamos también de la deficiencia de que tú no puedes encontrar los antecedentes policiales o judiciales de una persona a nivel nacional yendo a alguna sede del Poder Judicial o de la policía porque no está articulado. Tienes que irte a cada sede del Poder Judicial para recién encontrar en cada uno si es que tiene algún antecedente. Y eso también debería reformularse, o sea, es necesario. No atacas así a la criminalidad. Indudablemente, por eso reitero, el sistema de justicia tiene que ser mucho más eficiente y proteger a las mujeres. Mira, me reuní con unas señoras que promueven casas de acogida a mujeres y me dice, el Estado nos solicita que tengamos un médico, un psicólogo y una serie de requisitos. Nosotros voluntariamente ponemos nuestros recursos, pero encima el Estado nos dice que deberíamos tener tantas cosas que no podemos solventar. Nosotros tenemos estas casas de acogida mientras la persona pueda retirarse de su hogar con sus hijos frente al que la violenta todos los días. Entonces, necesitamos hablar un mismo lenguaje, sumar la contribución de los privados para poder hacer efectivo el trabajo del Estado para con estas familias vulnerables a la violencia de todos los días. ¿Y cuáles son sus propuestas respecto al tema de la reforma política? ¿Qué opinión tienen ustedes? Entiendo yo que hay opiniones un poco aisladas y que no hay todavía un consenso respecto al tema, por ejemplo, de la inmunidad. ¿Me equivoco? Porque es lo que han dicho algunos postulantes al Congreso del Partido Aprista. Lo que nosotros tenemos es una propuesta institucional. La inmunidad parlamentaria, lo único que han hecho las personas que trabajan o han estado dentro de esta comisión, mal uso, diríamos político, reteniendo los distintos casos. Un parlamentario necesita, dentro del periodo que le compete, los 5 años, poder tener una protección no para la impunidad, sino para la investigación que realiza en distintos casos, de tal manera que debe hacerse alguna reforma, por supuesto que sí, dentro de lo que corresponde a la ley que es el reglamento interno del Parlamento de la República. Eso, yo he sido congresista del año 2006 al 2011 y no hemos necesitado de ingresar a esta comisión, menos aún de hacer una mala dirección de esta comisión. Creo que es importante que las instituciones se consoliden. Entonces mantener la inmunidad. Por supuesto, y tú mencionas algo muy importante. Eso está en el fuero del Parlamento, pero las personas en la calle tienen distintos problemas que también dependen del Parlamento. El Congreso debe legislar pensando en la gente. Y esto es lo que esperamos. Agua potable. Sí, y dirá, no, pero ese es el Ejecutivo. Señores, tenemos una amenaza, el Decreto Supremo 124/2019, que involucra a todas las empresas del Estado que podrían ser privatizadas. Sedapal está ahí y Sedapal otorga un líquido elemento importante a la población. Señores, mi compromiso es, el primer día para legislar, excluir de esta norma a Sedapal para que no quede ningún indicio de privatización de Sedapal y por el contrario debería continuar el trabajo de abastecimiento de agua potable y saneamiento a los distintos distritos que no los tienen, especialmente en la periferia. Nosotros fui ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Trabajamos un proyecto de el esquema Cajamarquilla. 11 años desde cuando escuchamos y recibimos el año 2008 a sus pobladores, 11 años duró hasta la entrega de esta obra tan anhelada que a más de casi 100.000 personas benefició. Necesitamos invertir en Sedapal, por supuesto que sí, en agua y saneamiento, por supuesto que sí, en los asentamientos humanos. He estado en Villa María del Triunfo el día domingo, cerros tras cerros, sin agua, sin luz, sin título de propiedad. Eso hay que legislar. Yo le tengo que hacer una precisión, porque la ciudadanía tiene miedo a que nuevamente lleguen al Congreso fujimorismo, el aprismo, es decir, los partidos tradicionales, porque comprenden ellos, sé que han sido, según lo que dicen algunos ciudadanos,
no estoy suscribiendo las palabras, una suerte de obstrucción. Entonces dicen, al final de cuentas, por ejemplo, escuchamos a Mauricio Mulder decir que va a vacar al presidente Martín Vizcarra y esa es su propuesta, digamos, más representativa. Entonces, ¿cómo confiar nuevamente en un partido tradicional que una de sus mayores, digamos, figuras señala que se va al Congreso para vacar básicamente a Martín Vizcarra? Obstrucción es pensar en las personas que no tienen agua potable y se legisle y se garantice que no puedan privatizar Sedapal. Eso no es obstrucción, es pensar en los problemas que tiene la gente. Pensar en seguridad ciudadana y legislar, que no solamente se otorgue recursos, sino la implementación correspondiente, que se dé una ley que proteja a la policía cuando haga uso de su arma en defensa de la ciudadanía. Hacer que las personas, cuando un delincuente ingresa a nuestras casas y si nosotros tenemos un arma de reglamento con licencia y podamos disparar al delincuente en nuestro domicilio o en nuestro vehículo, luego no nos estén acusando a nosotros de asesinato o agresión. Debemos proteger. La policía, señor Vizcarra, no se abastece, ni su gobierno, ni el señor ministro del Interior, a podernos dar seguridad ciudadana. Eso no es obstruir, es fiscalizar y en lo que corresponda también poder contribuir al importante trabajo que hace el gobierno del ingeniero Vizcarra. Pensar y decir que solo el 66% de su presupuesto, el ministro de Transportes, el ministro que tiene todas las mayorías, solamente haya ejecutado su presupuesto del 66% y ya en 20 días cerramos el año menos fiscal. De 20 días. Entonces, por favor, eso es fiscalizar con responsabilidad, pero nuevamente mirando al Ejecutivo. Le hago la pregunta porque Mauricio Mulder dice que va al Congreso y buscará también vacar al presidente, pero es necesario saber qué es lo que opina usted también como candidata del partido aprista. Las personas quieren saber si usted también se suma a este reclamo, a esta consigna que tiene Mauricio. Los parlamentarios y especialmente la célula parlamentaria aprista, las decisiones lo toman en equipo. Las decisiones se discuten dentro de la célula parlamentaria, de tal manera mi posición es fiscalizar con responsabilidad, mirando a el advenimiento de los 200 años que cumple el país, pero con responsabilidad. Todavía no hay una opinión entonces cerrada. Cuando tengamos esto, cuando se aprobó esta posición era otro contexto, todavía no habían cerrado el Congreso, de tal manera que tenemos para discutir y yo cerraría mi propuesta. El presidente de la República ha ofrecido 200 millones de soles para construir la carretera central en 4 carriles. Haré la fiscalización porque Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Pucallpa usamos esa carretera central. Queremos que se ejecute, pero tendrá que terminar la carretera Lima, Canta, Guayllay para que pueda ser alterna, o la carretera Cañete, Yauyos, Huancayo, de tal manera que no nos quedemos incomunicados, si no tengamos una muy buena carretera para trabajar. A que de su número, partido y una última frase para convencer a los electores. Marque usted la buena estrella y escriba el número 2, por ahí en la torre y por nuestro Perú profundo. Muy bien, muchas gracias. Estuvo Nidia Vilches, postulante al Congreso para el año 2020, ella postula por el APRA.